Pues bienvenidos todos sean a esta conferencia virtual. Agradezco muchísimo de antemano a la doctora Laura Díaz, directora de la Facultad de Odontología de La Salle Bajío, y la mancuerna que está haciendo con COA y con Inteligencia Dental. Me parece maravilloso que estén agregando a exalumnos. Yo salí de la Universidad de La Salle hace, yo creo que aproximadamente 12 años. Me vine a la Ciudad de México a estudiar la maestría en ortodoncia y bueno, aquí estoy y ya no me he movido de acá. Me gustó la mala vida. Bueno, el día de hoy voy a dar una conferencia en la que trataré un tema muy importante, muy novedoso, muy vistoso, en la que vamos a hablar del diagnóstico transversal, pero el diagnóstico transversal desde un punto de vista puramente digital y cuáles son sus repercusiones clínicas, ¿no? Cuando hablamos de diagnóstico, tenemos ya súper enraizado las cuestiones sagitales diagnósticas, ¿no? Ya las tenemos completamente en nuestro arsenal de herramientas. Sin embargo, hasta la fecha, el diagnóstico transversal no ha caído dentro de la rutina. Y esto se debe, yo creo que principalmente a dos cosas. La primera es que la radiografía bidimensional para diagnosticar transversalmente a un paciente tiene ciertos márgenes de error y no se traduce clínicamente a algo que nos pudiera servir o que pudiera tener tanta relevancia, ¿no? Y por otro lado, no se hace rutinariamente porque basamos subjetivamente muchas veces las cuestiones transversales. ¿A qué me refiero? A que generalmente en el imaginario colectivo del ortodoncista, si no hay la presencia de un problema de mordida cruzada posterior, estaríamos hablando de que el paciente no tiene un problema transversal. Esta foto me gusta mucho porque precisamente nos muestra cómo se puede enmascarar, visto sagitalmente un paciente, un problema, una discrepancia maxilomandibular por simple compensación dental. Y lo mismo ocurre en la cuestión transversal. Se puede enmascarar diversos tipos de maloclusiones si no se observa bien al paciente, ¿no? Entonces, si lo tenemos ya muy arraigado en la cuestión sagital, ¿por qué no lo tenemos todavía tan aterrizado en la cuestión transversal? ¿Vale? Expansión transversal no tiene nada de nuevo. 1965 Haas fue de los primeros que empezó a hablar de expansión con su aparato que tenía con un tornillo. Para hacer un buen diagnóstico transversal es súper importante que nos vayamos por partes. Tenemos que ver cuál es el componente dental que causa esta discrepancia transversal, qué tanto están compensados los dientes para causar una discrepancia transversal, si hay una mordida cruzada franca o no hay una mordida cruzada franca. ¿Cuál es el componente esquelético? ¿Cuál es la discrepancia de hueso basal de la mandíbula versus el maxilar? Acordémonos que la mandíbula es un punto inflexible y es como el parteaguas que nos va a servir a nosotros para realizar nuestro tratamiento en el maxilar. El maxilar, al ser moldeable, se tiene que adaptar a la posición, ahora sí que inamovible de la mandíbula, ¿vale? ¿Cuál es la severidad de esta discrepancia? Y si se fijan, todo lo que les estoy diciendo son cosas muy puntuales, muy lógicas y muy milimétricas. ¿Cuál es la severidad de la discrepancia? ¿Cuáles son los milímetros que hay de discrepancia entre la mandíbula versus el maxilar? ¿Cuál es la edad del paciente y su maduración esquelética? Porque al ratito vamos a hablar de eso, de la maduración sutural, que es súper variable en toda la población. Puedes encontrarte diferentes estadios suturales en pacientes de todas las edades.
Y por último, ¿cuál es el biotipo y susceptibilidad periodontal? Es muy importante analizar al paciente en sus tejidos blandos cuando tú lo estás haciendo un diagnóstico transversal, porque el biotipo periodontal nos da a nosotros los límites geográficos que tenemos para poder mover un diente sin violar ese espacio, ¿vale? Ok, retomando un poquito la imagen de la compensación sagital del paciente, tenemos un paciente que tiene la misma tipo de clase 2 esquelética, es una NBD7, solo que en uno sí está proinclinado y en el otro los incisivos inferiores están completamente compensados. Este tipo de situaciones también ocurren en lo transversal. Cuando no hay una mordida cruzada franca, lo que existe es que hay unas compensaciones dentales. Hay una compensación dental tanto de los molares superiores como de los molares inferiores. Los molares superiores sufren de torque positivo y los molares inferiores surgen de lingualización. Esto provoca la famosa y la temida curva de Wilson, que es un hallazgo clínico que tenemos que evitar a toda costa porque nos da un sinfín de dolores de cabeza en el tratamiento. Principalmente los problemas que causa una curva de Wilson es que al haber una compensación de las coronas vestibulares de los molares superiores, hace que las cúspides palatinas de estos estén caídas o, como dicen en el argot científico de inglés, están plunging, y esto causa interferencias oclusales, causa interferencias del lado de balance o norm working interferences, que es lo que los gringos como lo denominan. Causa también que las fuerzas masticatorias no estén encausadas al eje longitudinal del diente, o eso se le denomina off-axis interferences, y puede causar contactos prematuros y shifts funcionales. Entonces, es bien importante que ya nos quitemos esa idea de que si no hay una mordida cruzada franca, el paciente la libra para poderse remodelar simplemente con aparatología fija. Hay que tener en nuestro arsenal un buen diagnóstico transversal, porque la gran mayoría de las discrepancias transversales no van a presentar una mordida cruzada posterior franca, sino una compensación de estos dientes, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver un poquito de las consideraciones periodontales. Hace ratito les estaba hablando del biotipo periodontal, de cómo es importante no violar los márgenes de seguridad que nosotros tenemos para poder mover un diente, ¿vale? Profit en 1982 introdujo un concepto que se llama el envelope of discrepancy, o en español se podría traducir como los límites de la discrepancia que tenemos para mover un diente en todos los planos del espacio. Y se enfocó principalmente en el aspecto sagital. ¿Qué tanto puedes mover un diente visto lo del lado? ¿Qué tanto puedes mover un diente? ¿Qué tanto lo puedes proinclinar? ¿Qué tanto lo puedes retroinclinar? ¿Qué tanto lo puedes intruir? ¿Qué tanto lo puedes extruir? Desde una vista sagital o una vista lateral. Esto mismo ocurre en la vista transversal. Y si nos fijamos, los límites de movimiento transversal son muchísimo menos permisivos que los límites de movimiento sagital. ¿Por qué? Porque tenemos que, como les había comentado hace rato, la mandíbula prácticamente es una herradura inamovible de la cual tiene que partir la plasticidad, la flexibilidad del maxilar para adaptarse a la posición adecuada, ¿no? Entonces, tenemos unos límites ya estrictos que nos lo da el hueso alveolar, que nos lo da el tejido periodontal, que no tenemos que violar la encía insertada. No podemos violarlos porque si no, a largo plazo esto puede causar una serie de repercusiones periodontales que si bien no se ven terminando el tratamiento de ortodoncia, no son muy evidentes, estas pueden surgir a largo plazo, sobre todo porque al tú tener un paciente que hiciste una compensación dentoalveolar y tienes unas fuerzas oclusales, tienes un diente que no se encuentra centrado en el alveolo, que no se encuentra derecho en el alveolo y que no se encuentra con una fuerza de masticación adecuada o una buena intercuspidación, esto te causa
interferencias en la masticación y te va a provocar a largo plazo una repercusión en los tejidos óseos, ¿vale? Fenestraciones, etcétera. ¿Ok? Ya hace muchos años el doctor Van Arsdal sacó este numerito y este numerito es mágico, que bueno, también parte de estudios hechos por Andrews, que te dice, si hay una discrepancia entre la mandíbula y el maxilar mayor a 5 milímetros, ¿a qué me refiero con esto de 5 milímetros? En cuestiones de normalidad, acordémonos, mandíbula, herradura, inamovible, ¿no? En cuestiones de normalidad, el grosor, el espacio, la distancia transversal del maxilar debería de ser 5 milímetros mayor a la de la mandíbula. Estamos haciendo el juego de la taparrosca, qué tanto tamaño tiene que tener la boca de la botella y qué tanto tiene que tener, qué tamaño tiene que tener la tapa. Entonces, 5 milímetros debería de ser como un espacio considerado de normalidad para que el maxilar caiga, los dientes maxilares caigan adecuadamente sobre los dientes mandibulares, ¿vale? Porque si violas este espacio, a largo plazo lo que encontró es un estudio longitudinal de muchísimos años, encontró que puede haber un enorme riesgo de empezar a generar diversas manifestaciones periodontales dañinas, como lo son las recesiones gingivales, las abfracciones y fenestraciones, ¿vale? Bien, vamos a hablar ahora sí meternos un poco más a el diagnóstico de CONBIM transversal. Los preceptos tridimensionales diagnósticos de CONBIM no surgen de la nada, tienen una razón de ser y tienen un precedente histórico en la literatura clásica de ortodoncia, ¿vale? Lo que realmente se hizo aproximadamente unos 13 años, en el 2010 fue cuando se introduce realmente ya puntualmente y objetivamente un diagnóstico transversal de un paciente por CONBIM. Y los preceptos que saca son agarrados de conceptos clásicos. El principal de ellos es, bueno, estudios hechos hace 1960 y tantos por Larry Andrews y su hijo William. Con anterioridad, Andrews había sacado el artículo clásico de las 6 llaves de la oclusión o las 6 ideas claras para nosotros poder lograr una oclusión en el paciente adecuada. Posteriormente, con su hijo se pone a hacer una investigación, ¿vale? Y que lo categoriza como por niveles. Y en el nivel 3 se enfocan a estudiar el diagnóstico transversal del paciente, ¿vale? ¿Cuál es el diagnóstico transversal del paciente? ¿Cuáles son los límites del paciente para poder mover adecuadamente el maxilar? Y se encuentran con este hallazgo anatómico que ellos le denominan el Waller-Ridge. ¿Qué significa el Waller-Ridge? El Waller-Ridge, visto periodontalmente, significa la línea de unión mucogingival, pero visto desde un punto biomecánico, es la línea que más, vista desde una vista oclusal, la línea que más se acerca al centro de resistencia de los dientes, ¿vale? Acordémonos que el centro de resistencia de los dientes es un punto dado por anatomía, el diente está embebido en hueso y es el punto a través del cual surgen todos los tipos de movimiento dental, básicamente es movimiento de rotación o movimiento de traslación, ¿vale? Entonces, el Waller-Ridge es esto, es la línea de unión mucogingival, es la línea que nos dice en la mandíbula cuáles son los límites transversales óseos o dónde empieza realmente, dónde existe el parteaguas de nuestro hueso alveolar, que es de alguna manera modificable, y nuestro hueso basal, que es prácticamente inamovible, ¿no? Entonces, a partir del Waller-Ridge empiezan a hacer una serie de mediciones que te dicen un diagnóstico transversal. A partir del Waller-Ridge inferior, te dicta cuántos son los límites que tú puedes hacer movimiento superior en el maxilar, ¿vale?
Posteriormente, Ricketts saca la radiografía postero-anterior, un análisis cefalométrico de la radiografía postero-anterior para hacer una correlación de las dimensiones transversales de la mandíbula versus las dimensiones transversales del maxilar. Entonces, hace una correlación por edades y saca una tablita. Dos medidas principales son las inferiores, es la medida antegonial, que es como el punto transversal antes del gonion, y arriba la medida interyugal. ¿Qué es la medida interyugal? Es el punto en transversal del reborde vestibular de los molares cuando empieza a tener una intersección con la cresta cigomática, esos dos puntitos verdes. Entonces, lo que hace es que mide transversalmente la distancia horizontal de los puntos inferiores antegoniales y cuál es su relación, cuál es su proporción en porcentaje con la medida horizontal de los puntos maxilares, ¿vale? Con eso saca una tablita y dependiendo por edad, saca cuál es la relación, la correlación de diferencia entre la mandíbula y el maxilar por edades, ¿vale? Cuando esto lo migramos a un CONBIM o a una imagen tridimensional, nos damos cuenta que si bien el punto maxilar sí se correlaciona bien, el punto maxilar bidimensional, el de Ricketts, se correlaciona bien con el hueso basal superior. El punto inferior, que es antegonial y antegonial, es muy aleatorio. Ricketts utiliza antegonial porque una radiografía posterior-anterior realmente no te permite obtener con certeza un punto en el hueso basal inferior. Entonces, por eso se tuvo que ir más abajo antegonial, que es un punto más estático y que puede ser como reproducible en la radiografía. Ya que tenemos el CONBIM, podemos obviar esa necesidad de ese punto específico que lo podamos ver inamovible y nos podemos correlacionar realmente con lo que queremos investigar, que es el hueso basal inferior, el hueso basal inferior, el hueso basal mandibular. Entonces, el precepto original planteado por Andrews hace un titipuchal de años se traduce en un punto en la tomografía, que es básicamente encontrar los puntos Walla, el punto de la, acordémonos otra vez Walla, el punto de la unión mucogingival visto desde oclusal, que se encuentra más más lejos o más transversal, vaya. Esto lo podemos traducir en la tomografía, ¿vale? Entonces, ¿dónde se encuentra ese punto inferior? Ese punto inferior, lo que el análisis de CBCT de la Universidad de Pensilvania lo que encuentra es que el Walla-Ridge, traducido a una imagen de CONBIM, se encuentra más o menos a nivel de furca, ¿vale? A nivel de furca de los primeros molares inferiores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos haciendo un diagnóstico transversal en CONBIM es irnos a lo más sencillo. Y lo más sencillo es medir transversalmente el hueso. Medir qué tanto, cuál es la distancia horizontal transversal de tu mandíbula y de ahí partimos a la maxilar. Porque acuérdense, mandíbula, herradura inamovible, maxilar, plasticidad, cuáles son los límites de movimiento transversal maxilar, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿cómo se mide esto? Lo que necesitamos buscar es primero en una imagen coronal, a nivel de furca, la porción más bucal del hueso cortical, ¿vale? A nivel de seises, se traza un puntito y luego se va al otro 6 y se traza tal cual, se saca la distancia en milímetros. Siempre es bien importante que la medida se haga en el corte axial y no se haga en el corte coronal. ¿Por qué? Porque el corte coronal te puede dar ciertos como errores de medición. El corte axial es muchísimo más preciso en analizar
la cortical vestibular versus la cortical palatina, ¿vale? Si se fijan, esta imagen está pixeleadísima porque le estoy dando zoom. Cuando nosotros analizamos axialmente, es corte coronal, corte axial, cuando analizamos axialmente un paciente, esta línea verde es la que representa la vista coronal, vaya. Cuando lo vemos así, vemos que hay una tabla externa y una tabla interna de la cortical vestibular. Entonces nos tenemos que posicionar. Primero que nada, a nivel de furcas, de los primeros molares. Aquí tenemos esta línea azul, es la que representa la vista axial. Vaya. Entonces nos vamos a nivel de furca, que es lo que por convención la Universidad de Pensilvania encontró que más o menos lo que se correlaciona con el Waller-Ridge, con ese punto, con esa línea anatómica que no se debe de violar, vaya. Entonces vamos a analizarla, nos vamos a nuestro corte axial, ¿ok? Y medimos desde la parte, aquí hay cierta como controversia ligera en la literatura que te dice que si vale más la pena medir la tabla externa o la tabla interna de la cortical vestibular. Olvídense de la cortical lingual, esta ahorita no nos sirve para nada, es la cortical vestibular la que estamos analizando, pero si lo medimos de la tabla externa o la tabla interna, realmente es tan poco el grosor que puede ser cualquiera de las dos realmente. Entonces, vámonos de una tabla cortical a nivel de 6 a la otra tabla cortical al nivel del otro 6 y se saca la medida y ya con esto tenemos nuestra punto de partida, nuestra piedra angular transversal, que después de la cual va a partir cuál es la capacidad del maxilar de expandirse, ¿vale? Ya que tenemos esta, ¿ok? Como lo dije hace ratito, el punto de Ricketts interyugal o MXMX es una cosa que sí se pudo traducir y que sí se correlaciona tridimensionalmente con el punto del hueso basal maxilar, que es, se los explico como dice la literatura realmente, visto de una vista coronal, que es esta, visto de frente, vaya. El punto de transversal que tenemos que analizar en el maxilar es el punto MX y ese surge cuando observamos la máxima convexidad, la máxima concavidad del reborde vestibular, ¿ok? Del hueso alveolar, ¿ok? Del reborde vestibular del hueso alveolar a nivel de 6, su máxima concavidad. Entonces estaríamos hablando de que el hueso alveolar empieza a terminar aquí y cuando nos pasamos aquí nos vamos para superior, ya estaríamos hablando de que estamos en hueso basal. Necesitamos medir cuánto es nuestro hueso basal. Y regresemos a este precepto. Márgenes de seguridad es que tu medida mandibular, ¿ok? La tomas y tu medida maxilar debería de ser 5 milímetros mayor a esta medida inferior, ¿vale? 5 milímetros mayor. Realmente por experiencia, lo que he notado es que si tú puedes compensar dentoalveolarmente un paciente cuando tienes tu medida mandibular, ¿no? Ya determinada, que la hiciste por Conviv. Tú puedes compensar dentoalveolarmente un paciente sin necesidad de hacer disyunción palatina si tu medida maxilar es a partir de los 2.5 milímetros más que la medida mandibular. Si de 2.5 para abajo y a llegar a menos 5 milímetros, ahí ya es cuando tú tienes que plantearte la necesidad de hacer una disyunción transversal, ¿vale? Súper importante. ¿Ok? Otra cosa que es, volviendo a este dibujito, acuérdense, les repito, es raro realmente que te encuentres un problema transversal
con una mordida cruzada posterior franca. Muchas veces esto se encuentra compensadísimo, ¿vale? Entonces, al partir de esto, encontramos que necesitamos analizar. Una cosa es que analices qué tanto hueso basal tienes, que eso ya lo vimos ahorita, qué tanta medida mandibular tienes, qué tanto expansión maxilar puedes hacer. Otra cosa muy importante es nuestra compensación, nuestro grado de compensación dentoalveolar de los molares. Y esto se analiza a través de un análisis muy padre, muy interesante, que es el hecho por la Universidad de Case Western, que te dice, visto desde una vista coronal, qué tanto torque positivo tienen que tener los molares maxilares y qué tanto torque tienen que tener los molares mandibulares para que se encuentren dentro del alveolo, que se encuentren derechos dentro del alveolo y que se encuentren intercuspidando bien. Y entonces eso es bien importante porque añadirle al hueso basal, a la medida que ya tenemos de nuestro hueso basal inferior, superior, qué tanta compensación tú tienes en tus molares, nos va a añadir o nos va a restar qué tanta posibilidad nosotros tenemos de proinclinar o retroinclinar nuestras coronas de los molares. Acuérdense, casi siempre cuando hay una compensación dentoalveolar transversal, los molares inferiores se encuentran lingualizados y los molares superiores se encuentran vestibularizados. Esto te causa, otra vez, volvamos a esta imagen de aquí. Me gusta estar como que cambiándome de diapositivas, por eso ahorita les quito el modo de presentación. Entonces nos causa una curva de Wilson, nos causa cúspides palatinas caídas, repitamos qué es lo que causa una curva de Wilson, interferencias de balance o non-working side, contactos prematuros, un shift funcional y fuerzas oclusales que no se correlacionan con el eje longitudinal del diente en cuestión, y eso a la larga nos va a provocar problemas periodontales, ¿ok? Entonces, retomando, tenemos nuestra medida transversal, ¿ok? Ya hecha del hueso basal, y ahora lo que necesitamos analizar es qué tanto grado de compensación tienen los molares, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un dato. A mí lo que me gusta mucho cuando me puse a investigar cuestiones de diagnóstico transversal es que lo que me sorprendió es que las medidas son súper puntuales, son súper objetivas, que incluso podría prestarse, cuando tú estás haciendo un análisis sagital, muchas veces puede prestarse a cierta como posibilidad de movimientos o ciertas como chance que te da la propia anatomía del paciente para poder jugar un poco con ese camuflaje. En el diagnóstico transversal las medidas son súper estrictas. Entonces, lo que nos dice es que 3 grados de torque de un molar, ya sea torque positivo hacia vestibular o torque negativo hacia palatino, cada 3 grados de torque representan 1 milímetro de distancia transversal que tenemos que modificar. O sea, nuestra distancia transversal aunada al grado de compensación nos va a dar realmente nuestra discrepancia transversal real. ¿A qué me refiero? No basta solamente con analizar el hueso basal, sino qué tan compensado están tus coronas, porque el objetivo máximo, y repito, me vuelvo otra vez a esta foto, es cambiarnos de esta imagen de compensación, de vestibularización y lingualización, a que tus coronas y tus raíces de los molares se encuentren upright dentro del alveolo y con una buena intercuspidación, ¿vale? Entonces necesitamos añadir qué tanta descompensación necesitamos nosotros hacer en el paciente, ¿ok? Y esto te lo da este análisis de Case Western, ¿ok? Todos los artículos que necesiten, siéntanse con toda la libertad de contactarme. Al final de la plática les puedo poner mi correo y les puedo mandar la información para que puedan ir haciendo como sus análisis. Es tan poquito el tiempo que tenemos nosotros en la conferencia que realmente hacer paso a paso
un diagnóstico transversal por CONBIM nos llevaría mucho tiempo, pero leyendo estos artículos sin ningún problema lo van a sacar. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro hueso basal, ya tenemos nuestra compensación dentoalveolar. ¿Ok? Se dice que 3 grados de un molar es 1 milímetro, entonces por cada 3 grados de proinclinación le vamos sumando o restando ese milímetro que necesitamos para que nuestra distancia maxilar y nuestra distancia mandibular sea armónica. Pero nos vamos con otro precepto bien importante, y que eso fue lo que me sorprendió muchísimo cuando lo empecé a estudiar, cuando estudiaba el posgrado, que es el estadio de suturación o el estadio de maduración sutural de la sutura media palatina. Y está este articulito por Angelieri, y encuentran que el grado de suturación de la sutura media palatina, si bien en grandes rasgos generales va de la mano con la edad, a más edad del paciente, cuando el paciente pasa del periodo prepuberal al pico máximo de crecimiento, ya es cuando empieza a haber un grado de suturación maxilar importante. Si bien va acompañado con la edad cronológica del paciente, lo que brinca muchísimo es que en este estudio que hicieron a una población grandísima, encontraron que en pacientes todavía muy grandes puede haber cierta posibilidad de expansión transversal, ya que la sutura aún no se ha fusionado. Y al revés, en pacientes muy jóvenes puede haber también, hay casos en los que puede haber también ya un grado de suturación súper importante, y eso repercute en que tu expansión pues no realmente sea una expansión del hueso basal, sino una expansión puramente dentoalveolar. Entonces, ¿qué es lo que encuentran? Vámonos por partes. Analizan cortes axiales de varios pacientes y se dan cuenta que existen 5 estadios o 5 niveles de maduración de la sutura media palatina. Estos primeros 2 son los que encuentran en la gran mayoría de la población joven, antes de los picos máximos de crecimiento, que son el estadio A y el estadio B. ¿Qué significa cada uno? El estadio A, ¿ok?, es aquel en el que se observa una línea súper determinada y clarita de la sutura media palatina a lo largo sagital de prácticamente todo el paladar. Acuérdense que el paladar se encuentra conformado tanto por el hueso maxilar como los huesos palatinos. ¿Ok? Entonces es una línea completa, bastante clara y definida. Y ese es nuestro estadio A. Nuestro estadio B es cuando esta línea, en vez de ser una línea recta, empieza a tener una serie de scalloping o viborita, ¿vale? Es difícil realmente y es sensible a la técnica el diferenciar. A mí todavía me cuesta trabajo entre A, B y C. ¿Por qué? Porque en el C lo que te dicen es que esa línea, que es una línea unitaria, se convierte en 2. Si se fijan en viendo la mitad del paladar, se observa que hay 2 líneas blancas y hay un espacio como de radiolucencia entre estas 2 líneas. Eso ya podrías decir que tu paciente se encuentra en un estadio de suturación C. Ok, vámonos otra vez a la fotito, al diagramita. Tenemos nuestra línea clara, nuestra línea en viborita y nuestra línea de sutura, que ya se ven, ya no es una línea, sino son 2, pero en estas 3, cuando estamos hablando de estos 3 estadios, podemos decir que tenemos una capacidad de disyunción bastante predecible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es bien importante para que tú puedas determinar si vas a tener una disyunción palatina exitosa. Es súper importante evidenciar
si la sutura se encuentra a lo largo de los huesos, de los dos huesos, si la sutura está presente a lo largo tanto del hueso maxilar como a lo largo de los huesos palatinos. Entonces, estadio A, estadio B, estadio C, con bastante facilidad puedes hacer una expansión con lo que tú quieras. Cuando estamos hablando ya de un estadio D, es aquel en el que se observa la presencia de la sutura en el hueso maxilar, pero ya no hay un esbozo de esta sutura en el hueso palatino. ¿Okay? Si se fijan, aquí hay una línea que corre, que se observa bastante bien, se observa como parecido a al estadio C, que son como dos líneas con cierta como radiolucencia en medio. Y cuando hay un brinco del hueso maxilar al hueso palatino, esta sutura desaparece. ¿Vale? Algo me brincó. ¿Sí me siguen escuchando bien? Espero que sí. Sí, doctor, lo escuchamos. Ah, excelentísimo. Es que como que me brincó algo ahí de la pantallita. Bien, ok. Entonces, nuestro estadio D, ya no hay sutura en el hueso palatino. Y el último, que es el peor de todos, que es el que se encuentra en la edad adulta, generalmente es nuestro estadio E, donde ya prácticamente no hay sutura. Y si no hay sutura, pues ¿qué es lo que vas a fracturar? O sea, acuérdense que el objetivo máximo de la disyunción palatina, de la disyunción palatina media es fracturar esa sutura y expander hacia los lados cada porción del maxilar, ¿vale? Entonces, si no tienes esto, estaríamos hablando que en un estadio E ya te tendrás que ir forzosamente a mecanismos quirúrgicos, un mecanismo de SARPE, de disyunción quirúrgica, con un osteotomo, para poder partir en dos ese maxilar. Todavía en el estadio D es cuando puedes tener tú a tu favor un montón de herramientas, y ahorita es lo que voy a platicar, de disyunción, ¿vale? Puedes hacer una disyunción implantosoportada y lo puedes lograr con cierto grado de predictibilidad. Básicamente, esto es un diagrama de flujo que nos resume todo lo que les dije, que es lo que te dice de que en que para poder lograr posicionar en qué estadio de maduración sutural se encuentra tu paciente, ¿vale? Entonces vamos a hablar ahorita de qué es lo que tenemos que utilizar nosotros para expander, ¿ok? El clásico diagrama radiográfico y de CONBIM, cuando tú utilizas un expansor clásico Hyrax sin haber previsto tu grado de suturación y qué tanta expansión estás haciendo, es la expansión en abanico. Observas un diastema en anterior y esa expansión, conforme vas progresando hacia posterior, se va disminuyendo o se va limitando, ¿vale? ¿Por qué? Acuérdense que tenemos esto. ¿Ok? Recuerden, grados de osificación sutural. Siempre empieza la suturación por posterior y va progresando hacia la nasomaxila. Entonces, cuando tú no prevés diagnósticamente bien tu expansión, muchas veces ocurre esto. Ocurre una disyunción de la sutura en la parte anterior, pero no ocurre absolutamente nada en posterior, y eso es por un error diagnóstico de tu sutura media palatina, ¿vale? Lo que encuentra Van Arsdale es que el expansor Hyrax, que está simplemente dentosoportado, no es un mal expansor, pero es un expansor que tiene muchísimas limitaciones. ¿Por qué? Porque es un expansor que yo pudiera decir que solamente lo puedes utilizar cuando estás en un estadio A y en algunas ocasiones en un estadio B. O sea, tus pacientes tienen que ser muy jóvenes para poderlo utilizar, ¿vale? ¿Por qué? Porque encuentran que al ser dentosoportado, Van Arsdale encuentra que en vez de hacer una disyunción de la sutura media palatina, lo que ocurre simplemente es una proinclinación de las coronas y raíces de los molares, ¿va? Bien. El MARPE surge ni siquiera es por una necesidad
diagnóstica de la sutura media palatina. Realmente la expansión implantosoportada surge por necesidades puramente anatómicas, por la necesidad de expandir un diente, expandir un maxilar cuando no tienes dientes de dónde agarrarte, como esta foto, ¿vale? Ha habido una infinidad a lo largo, desde que surgió el MARPE, que es Microimplant Assisted Rapid Palatal Expansion. Esas son las siglas para decir MARPE, que es básicamente una expansión soportada con mini tornillos, ¿vale? Ha habido una infinidad de diseños, una infinidad de sistemas incluso también, o sea, sistemas ya prefabricados que tienen todo un protocolo de inserción, pero el objetivo principal es eso, lograr una disyunción adecuada. Existe uno de ellos que es, yo creo que el que más éxito tuvo de los sistemas de expansión cortical, que es el MSE, propuesto por el Dr. Moon en Corea, que lo que el precepto del MSE es un tornillo parecido a un tornillo Hyrax, que utiliza 4 mini tornillos, 2 anteriores y 2 posteriores a nivel de premolares y primeros molares, ¿vale? Y lo que hace este sistema diferente a los sistemas hechos en casa es que lo que busca este sistema es la bicorticalidad. ¿Qué significa la bicorticalidad? Significa que estos tornillos penetren tanto la cortical palatina y lleguen casi al piso nasal, ¿ok? Al tú estar asegurándote de esa bicorticalidad, te permite hacer una expansión que recaiga completamente en el mini tornillo. Acuérdense que cuando estamos nosotros hablando de anclaje con mini tornillos, tenemos 2 tipos de anclaje, un anclaje indirecto y un anclaje directo. El anclaje directo es cuando todas las fuerzas de movimiento recaen en el mini tornillo y el mini tornillo es el que hace el sostén o es el que hace la resistencia al movimiento y es el que hace el anclaje. Entonces, el sistema MCE necesitas la bicorticalidad porque tu expansión, tus fuerzas de expansión recaen en el mini tornillo. Es un sistema muy bueno, pero lo que yo me di cuenta, ese es el primer sistema que yo aprendí a utilizar cuando empecé a hacer MARPE en mi práctica normal, pero es un sistema que es en extremo technique sensitive. ¿A qué me refiero con esto? Primero que nada, el MCE está hecho para poblaciones asiáticas en las cuales el paladar no es tan ojival y tiene 2 medidas. Entonces, de entrada, muchas veces no podía yo poner un MCE porque mi paciente que está compensado transversalmente, pues tiene un paladar sumamente abovedado y pues mi tornillo de entrada no me cabe. Y para que ahorita voy a hablar de eso, ya para terminar, para que un tornillo funcione realmente como queremos que funcione y que haga una verdadera disyunción palatina sin repercusiones dentoalveolares, necesita estar íntimamente relacionado con el piso del paladar. Entonces, si tú te vas despegando del paladar, esa expansión ósea se empieza a traducir en una expansión dental y ahorita les voy a enseñar unas imágenes. Entonces, se vuelve bastante sensible la técnica, ¿no? Con el MC necesitas 4 mini tornillos y sobre todo necesitas muchos pasos para tú poder hacer esa fabricación. Necesitas varias citas del paciente, necesitas colocarlos en una cita, luego necesitas colocar el aparato, necesitas hacer soldado. Muchas veces ya no lo hacen análogos, sino lo hacen a través de impresión 3D. Y entonces es todo un rollo, ¿vale? ¿Qué encuentra Van Arsdal también? Encuentra que estos porcentajes, y se los voy a explicar tantito. Cuando tú haces una expansión puramente con un HAS,
lo que se expande del tornillo se traduce a meramente un 20% de realmente disyunción de la sutura media palatina. Sin embargo, cuando tú empiezas a involucrar más esas paredes del paladar y hacer un Haas modificado o McNamara, esa porcentaje bajo de expansión del mini tornillo traducido en expansión ósea sube de un 20 a un 40%. Pero cuando tú utilizas un sistema que esté apoyado de mini tornillos, esa expansión surge hasta un 65%. ¿Qué quiere decir eso de 65, 40, 20? Que lo que se expande el mini tornillo, o sea, lo que tú estás dando de distancia del mini tornillo, del tornillo de expansión, que tú estás generando de expansión del tornillo de expansión, se traduce en una expansión real, en un porcentaje de expansión real de distancia intermolar de un 65% de lo que te está haciendo la expansión, ¿vale? Y eso es en todos los sistemas. O sea, no pasa clínicamente lo que tú expandes del mini tornillo, siempre hay un porcentaje de traducción clínica en qué tanta expansión transversal va a haber, ¿vale? Y es súper importante. ¿Por qué? Porque una cosa es el aparato que tú utilices, pero otra cosa muy importante es las cuestiones anatómicas. ¿Por qué? El hueso maxilar está relacionado con 10 huesos. O sea, tenemos el hueso maxilar, tenemos el hueso cigomático y nos vamos yendo con todos los demás, ¿no? ¿Vale? Y este es lo más importante, ¿ok? La relación del hueso maxilar con el hueso esfenoidal. Cuando tú estás tratando de hacer una expansión de la sutura media palatina, no puedes obviar que el maxilar no es un cuerpo libre en el espacio, se encuentra íntimamente relacionado con otras estructuras óseas. Estamos hablando que está relacionado con 10 huesos del macizo craneofacial. Entonces, esto limita nuestras posibilidades de expansión, ¿ok? Y vuelvo otra vez a esta foto. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Esta de acá. Ok. Este típico diagrama del abanico de la expansión en triángulo es justo por la correlación que tiene tu maxilar con tus hueso esfenoidal, ¿vale? Este diagramita. Cuando nosotros estamos hablando de expansión, es importante que nos quede en la cabeza que nuestra expansión no va a ser, así como no lo es el movimiento dental, nuestra expansión no va a ser paralela, homogénea de una mitad del maxilar con la otra mitad del maxilar. Siempre va a haber como cierto grado de abanicamiento, visto desde una vista coronal, ¿ok? Hay un punto de inflexión posicionado en superior, también como visto desde una vista axial. Hay un punto de inflexión o un punto de la pirámide de expansión que se encuentra en posterior. Y nuestro objetivo es que esta pirámide o este triangulito cada vez se asemeje más cuando hacemos expansión a un cuadrado. Es imposible de lograr. El maxilar no es una estructura libre, se encuentra íntimamente relacionada con otros huesos. Sin embargo, podemos hacer que este triángulo no sea tan triángulo, si me explico, esta expansión en triángulo no sea tan triángulo, ¿vale? ¿Por qué es causado esta expansión en triángulo? Porque conforme nos estemos alejando, conforme nosotros nos alejamos del sitio de nuestra expansión, el sitio de nuestra expansión es el tornillo de expansión, conforme nosotros nos vayamos alejando en superior, las suturas que relacionadas con el maxilar toman una mayor prevalencia y hacen que hacen un efecto de anclaje y hacen que prácticamente estas zonas sean completamente inamovibles, ¿vale? Entonces, por ende, es esa expansión en triángulo. Visto desde la vista axial, pasa lo mismo. Conforme nos vayamos alejando de anterior a posterior, las suturas posteriores empiezan a tener mayor prevalencia y esta sutura es la más importante y la más difícil de romper, que es la unión pterigopalatina, ¿ok? Que es la más
fija, la más difícil anatómicamente de romper, ¿vale? Aquí se ve otra vista, nuestro hueso palatino, nuestro hueso esfenoidal. Esta parte de acá, esta sutura, esta unión palatina es la que nosotros estamos intentando romper cuando hagamos nuestra disyunción, ¿vale? Entonces, volviendo al triángulo, es bien importante esto. Lo que les estaba diciendo hace ratito del MCE. El MCE es un sistema que se basa completamente en un anclaje directo de los mini tornillos, o sea, la fuerza recae en los mini tornillos. Entonces, para esto los mini tornillos tienen que ser bicorticales porque hay tanta fuerza en ellos que necesitan estar completamente estables y estarse insertados tanto en la cortical palatina como en el piso nasal, ¿ok? Súper importante. Y cuando vemos esta imagen, pasa algo muy chistoso, que es, conforme más tú vayas relacionando íntimamente el tornillo de expansión con ese punto de fulcrum de expansión, menos triangular va a ser la expansión y más paralela va a ser la expansión. Conforme tú te vas alejando, o sea, conforme tú vas despegando el tornillo de tu piso palatino, entre más lo vas separando, menor va a ser la expansión de la sutura media y mayor van a ser los efectos dentoalveolares, ¿ok? Entre más te separas tú de tu paladar, menos expansión de la sutura, menos rotura de la fractura. Y es bastante lógico porque imagínense, o sea, lo que nosotros buscamos cuando utilizamos un tornillo de expansión es que este se encuentre lo más íntimamente relacionado con la sutura que tú quieres romper, con la sutura que tú quieres fracturar, ¿vale? Entonces, mientras más cerca esté de esa sutura, más, más reproducida va a ser la fuerza hacia esa sutura, más dirigida hacia esa sutura y más fácil de fracturar. Conforme más te vas alejando, que diga, de arriba hacia abajo, tu tornillo de expansión, menos va a ser la expansión sutural y más va a ser los efectos dentoalveolares. Y esto es prácticamente lo mismo. Hay una cosa bien importante que es el centro de resistencia de los molares. Hace ratito estábamos hablando de los molares inferiores, de cómo está el centro de resistencia y del Walla Ridge, ¿no? Entonces, cuando tú haces una expansión superior, conforme te vas alejando del centro de resistencia, tu tornillo se aleja del centro de resistencia de los molares. Aquí, si se fijan, esta línea verde está pasando perfectamente por el centro de resistencia de los molares. Esta línea verde se encuentra por abajo del centro de resistencia de los molares, se encuentra más oclusal del centro de resistencia de los molares. Mayor componente de expansión dentoalveolar vas a tener. Vean aquí cómo se está abriendo la sutura y vean aquí cómo prácticamente no se abre la sutura, y va a ser un mayor componente dentoalveolar y un menor componente de disyunción ósea, ¿vale? Entonces es súper importante, más que andar pensando, y eso fue lo que como que se me prendió un foco, porque yo batallaba muchísimo con este sistema que es buenísimo y tiene unos tornillos de altísima gama, pero me complicaba muchísimo la vida porque yo trataba de adaptar mi paciente a que le cupiera el tornillo y no al revés. El tornillo tiene que caber en el paciente, no lo tienes que hacer al revés, porque entre más íntimamente relacionado anatómicamente tengas un tornillo de expansión con el hueso que tú quieres fracturar, va a ser muchísima más exitosa tu disyunción. Entonces, lo que me pasaba era que ponía MCs que estaban completamente salidos, que estaban completamente desfasados de mi paladar, porque mi paladar estaba muy ojival y terminaba por fracasar. ¿Por qué fracasa un tornillo que no se encuentra íntimamente relacionado con con su piso palatino? Y esta imagen está muy bonita. Se las explico. Para que un tornillo se encuentre inamovible, vaya, un tornillo de expansión, un tornillo de expansión no,
Para que un mini tornillo de anclaje se encuentre estable, nuestro tornillo de expansión debería de estar superiormente posicionado que los mini tornillos. ¿Por qué? Porque si se encuentra abajo de los mini tornillos, la fuerza recae sobre estos y corremos el riesgo de que estos se verticalicen. Vean cómo está aquí verticalizando y fallen y se desalojen. Entonces, otra vez, o sea, ya tenemos tres justificaciones de por qué tenemos que tener nuestro tornillo de expansión íntimamente relacionado con el piso palatino. Primero que nada, por todo esto que habíamos hablado del fulcrum, ¿no? Acuérdense que tenemos unas suturas circunmaxilares fuertísimas y entre más nos vamos posicionando en superior, más inamovibles son. Entonces, tenemos que correlacionarnos cerquita de la sutura porque esa expansión va a ser menos en triángulo y va a ser más paralela. 1. 2. Necesitamos ponerlo cerca de la bóveda palatina, del piso palatino, porque si nos vamos separando del piso palatino, esta expansión paralela, que está bien relacionada con el centro de resistencia de los molares, se hace una expansión dentro alveolar, se hace un tipe, ¿ok? 2. Y 3, si nosotros estamos utilizando un sistema de expansión con mini tornillos, si nos vamos alejando del piso de la bóveda palatina, este sobrepasa a la zona de inserción de los mini tornillos y corremos el riesgo de que los desaloje, ¿ok? De que estos mini tornillos se empiecen a mover y se empiecen a desalojar. Entonces, realmente lo que me di cuenta es que no es tan importante el aparato que nosotros estemos utilizando, sino qué tan íntimamente relacionado está ese tornillo de expansión con el piso palatino. Y esa es la clave de todo. Y ahí es cuando tú puedes utilizar cualquier tornillo que tú quieras, cualquier tornillo de expansión que tú quieras, cualquier sistema que tú quieras, obviamente siempre tomando en cuenta esto de que vas a tener una mayor expansión si haces una expansión implantosoportada que mucodentosoportada. Esto traten de ya mejor evitarlo, salvo que tengan un paciente en estadio A, estadio B, que eso se puede abrir con los dedos. O sea, cuando tú tienes un paciente chiquito con un estadio de sutural A y B, puedes utilizar lo que tú quieras. Pues yo estaba hablando de pacientes postpuberales, estadio CD, ¿ok? CD. Entonces puedes utilizar cualquiera de estos. Lo que importa ya no es tanto lo que estés utilizando, sino qué tan pegado va a estar tu tornillo a tu paladar. Sin embargo, por cuestiones clínicas, yo sí hago mucho expansión con mini tornillos implantosoportados. ¿Por qué? Primero que nada, eficiencia de tiempo. Cuando tú tienes una expansión implantosoportada, tú puedes seguir con tu tratamiento de aparatología fija, ya sea alineadores o sea brackets, sin ninguna interrupción. Cuando tú tienes un aparato como esto o el aparato que tiene las pistas oclusales, ¿vale? El aparatito clásico de expansión de McNamara que tiene las pistas oclusales en los dientes posteriores y el tornillito, te tienes que esperar a que termines ese protocolo de expansión más el tiempo de consolidación del espacio para que tú puedas empezar con tu fase 2 de ortodoncia. Entonces yo utilizo muchísimo esto simplemente y llanamente por el hecho de que me facilita el yo estar trabajando con la aparatología fija. ¿Qué aparato uso? Yo lo hago. Ahorita les voy a explicar rápidamente antes de que terminemos la plática, cómo es que hago yo el aparatito. Pero siempre tomando en cuenta estos preceptos. Es más importante que el aparato que tú vayas a utilizar es esto, que tu tornillo se encuentre realmente bien adaptado al piso de la cavidad palatina. Muchas veces, ok, esto es bien importante, muchas veces no me va a caber un Hyrax de 8 milímetros porque mi paladar está abovedadísimo. Entonces, en vez de yo tener que adaptar ese tornillo a la bóveda palatina, lo ideal es siempre cambiar de tornillo. Utiliza un tornillo más chiquito, los típicos jack screws de expansión, que son chiquititos, y eso te va a servir muchísimo mejor. Es muchísimo más viable que tú asegures que tu tornillo de expansión está bien pegado al paladar que tú tengas que modificar un tornillo Hyrax para que quepa y lo modificas de posición, ¿ok? Bien, otra cosa importante que me faltó mencionarles. El centro de resistencia, o
sea, el punto de inflexión del maxilar para poderse disyuntar adecuadamente en su porción anterior, en su porción posterior, se encuentra a nivel de los segundos premolares. Esto ya está más que estudiado y entonces traten ustedes de colocar su mini tornillo, sigo diciendo mini tornillo, su tornillo de expansión a nivel de los segundos premolares y acuérdense, completamente pegado al paladar y eso les va a garantizar muchísimo el éxito. Y otra cosa, si van a utilizar mini tornillos para su disyunción, es súper importante que el tornillo de expansión no se encuentre por debajo de los mini tornillos. Súper, súper importante. Vale, entonces, ya para terminar, después de tonto rollo teórico, vámonos con la cuestión práctica de cómo hago yo mi expansión. Y esto fue gracias al doctor Manuel Vázquez, que tuve un curso de educación continua con él, un curso buenísimo, y realmente se los recomiendo muchísimo porque es un curso súper práctico, súper clínico, y realmente desde el día que terminas de ver ese curso, tienes todas las herramientas para poder hacer tu expansor en casa, ¿vale? En casa, en el consultorio. Ok, les explico. Voy a quitar el audio porque realmente no es relevante. Mini tornillos, acuérdense, los mini tornillos no necesitan estar en el piso del palatino, no necesitamos, nuestros mini tornillos en este caso no nos sirven, los mini tornillos no van a ser en este tipo de expansores una expansión, un anclaje directo, es un anclaje indirecto. ¿A qué me refiero? Los mini tornillos simplemente sirven para soportar al tornillo de expansión y a las pistas palatinas acrílicas, que estas son las que realmente van a hacer toda la chamba. El mini tornillo simplemente tiene que ser un mecanismo para que nuestra aparatito se pueda sostener, ¿ok? Vale, entonces, ¿qué es lo que primero haces? Después de haber hecho todo tu diagnóstico transversal y tu diagnóstico sutural y ves que tu paciente se encuentra en un estadio C o en un estadio D todavía, decides colocar un aparato de expansión implanto soportado. Primero que nada, lo que tienes que hacer es colocarlo. ¿Ok? Yo no tengo esta cosa, el motor, que sería lo ideal para colocarlo. He tenido cierta dificultad, pero no le batallo tanto con colocarlo manualmente. Acuérdense, nuestro tornillo tiene que estar a nivel de segundos premolares. Entonces, ¿cuándo decides si vas a utilizar 2 tornillos o 4 mini tornillos? Que dependiendo de qué tan largo sagitalmente esté tu paladar. Si tu paladar se encuentra muy ojival y muy largo, vale la pena colocar 2 mini tornillos a nivel de 6 y 5 y otros 2 a nivel de 4 y 5, o te puedes ir un poquito más hacia acá, como de 4 y 3, ¿ok? Eso depende y eso lo vas a hacer tú dependiendo de tus necesidades anatómicas del paciente. Entonces, colocas tus 2 mini tornillos. ¿Qué tipo de mini tornillos utilizar? A mí me da mucha pereza la controversia entre si utilizas un mini tornillo de titanio, un mini tornillo de acero inoxidable. Esa plática yo creo que ya estás más que zanjada. Cualquiera de los dos tiene sus beneficios y sus deficiencias, vaya, utilizo cualquiera de los dos. La única diferencia con los tornillos palatinos a los tornillos interradiculares vestibulares es que los tornillos palatinos tienen un grosor mayor, tienen un calibre mayor, en vez de ser de 1.6 milímetros, es de 2 milímetros aproximadamente, y tienen una porción transmucosa muy grande. ¿Ok? Miren, es todo esto de acá, todo esto que se ve acá, que no es rosca, esta es la porción transmucosa. ¿Por qué? Porque el paladar tiene una encía súper gruesa queratinizada. Entonces necesitamos una porción transmucosa grande. ¿Ok? Y 2 milímetros y cualquier sistema de mini tornillos es adecuado. ¿Vale? Ok, ya una vez que tú tuviste estos mini tornillos, que ya los colocaste, si se fijan, se colocan
no en el piso palatino, porque yo quiero evitar que mi tornillo de expansión, yo quiero evitar esto. Yo quiero evitar que mi tornillo de expansión se encuentre por debajo de los mini tornillos. Mi tornillo de expansión tiene que estar por arriba. ¿Por qué? Porque mis mini tornillos no están cumpliendo con la función de expansión. Los mini tornillos simplemente van a soportar esto, el aparatito acrílico, que es el que realmente hace la chamba, el que realmente hace el empuje transversal para que se disyunte la sutura media. Por eso se colocan a partir de la cresta gingival 1 centímetro por debajo, ¿ok? Aproximadamente. Y eso te permite que tu mini tornillo se encuentre bien adaptado en el piso palatino y que se encuentre por arriba de los mini tornillos. Tornillo de expansión, ¿vale? ¿Qué se hace? Se toman unas impresiones, ¿ok? Adaptas tu tornillo. Si no te cabe, ¿qué pasa si no te cabe este tornillo de 8 milímetros? Pon un tornillo más chiquito. Tú no adaptes el tornillo a tu paciente. Cambia de tornillo, ¿ok? Cambia de tornillo de expansión, ¿vale? Para que realmente se encuentre íntimamente relacionado a nivel de segundos premolares y con el suelo del paladar, ¿vale? Posteriormente, lo que haces es estas bolitas como de plastilina son simplemente para marcar dónde van a ir mis mini tornillos y me van a facilitar mucho más sencillo después el horadamiento de los huequitos que tengo que hacer para cuando lo vayamos a poner. Entonces, acrilizas tu tornillo, ¿vale? Esta cosa me da muchísima tristeza que ya no existe, que es el Triad Gel, pero existen algunas alternativas. Ya lo que he estado yo utilizando ahorita es resina de nanorrelleno. Le pones un poquito cuando lo vayas a llevar a boca, se lo pones en estos 2 huequitos, o 4, si decidiste utilizar 4. ¿Qué te hace que decidas utilizar 4 o 2? ¿Qué tan largo sagitalmente se encuentra tu paladar? Básicamente, solamente eso. ¿Por qué? Porque acuérdense otra vez, y no va a cansar de recalcarlo, los mini tornillos no están haciendo la chamba. Los mini tornillos lo único que están haciendo es soportar al aparato de expansión, ¿ok? Llevas a boca, ves que se encuentre bien adaptado con los mini tornillos, ¿vale? Aquí me encanta esta foto porque tengo 1000 errores, porque fue de mis primeros que andábamos viendo. ¿Cuáles son los principales errores? Está súper largo en posterior, entonces está relacionado con paladar blando y esto le va a causar una incomodidad terrible al paciente, ¿ok? Otro, mi tornillo, bueno, sí se encuentra más o menos a nivel de segundos premolares, entonces ahí no está tan mal. Y otro que es importante, traten de no llegar a zona gingival marginal de los dientes posteriores, porque eso te puede causar mucha inflamación, ¿vale? Hágalo un poquito más cortito, algo más como esto aproximadamente, ¿vale? Y por último, se rellena esto con más Triad Gel o en su defecto, que ya no existe el Triad Gel, pueden utilizar cualquier resina fluida de nanorrelleno, se cementa, se polimeriza y ya quedó. ¿Cuál es nuestro protocolo de disyunción? Que también nos lo dio el doctor Manuel, que está súper interesante y tiene una noción científica de trasfondo. Cuando tú vas a hacer una disyunción, una fractura de la sutura media palatina, lo que tú tienes que darle es galletas y darle fuerza. Entonces, 2 vueltas diarias por 12 días te van a dar como ese margen de seguridad. Puede ser que la disyunción se obtenga en menos días, pero 12 días te da un margen de seguridad adecuado para que el tornillo de expansión se expanda lo suficiente para lograr la fuerza transversal suficiente para que ese sutura se parta. Pasando esos 12 días ocurre un periodo bien importante que es el periodo de latencia. Lo que tú quieres cuando haces una disyunción de la sutura media palatina es que se forme hueso en medio de cada porción que tú separaste, para que tú te asegures de que haya una neoformación de hueso. Lo primero que tiene que haber es una neovascularización, una revascularización de la zona. Por eso es súper importante que después que tú haces tus 12 días de expansión, 2 vueltas al día,
tú dejes un periodo de latencia porque permites esa revascularización del área, que lleguen los pericitos y que empiece todo el sistema de vascularización, porque los pericitos, que son las células que se encuentran alrededor de los nuevos vasos capilares, son los precursores de los preosteoblastos y los osteoblastos y posteriormente formación de hueso, ¿vale? Entonces necesitas forzosamente, es súper importante ese periodo de latencia después de hacer una disyunción activa por 12 días, una expansión activa por 12 días, 5 días sin nada, dejar solito al paciente y posteriormente continúas con tu protocolo. ¿Hasta cuándo? Hasta lo que te dicte la anatomía de tu paciente, ¿vale? 2 vueltas diarias hasta lograr la distancia, puedes hacer una sobrecorrección. Ya que estás haciendo tú una sobrecorrección, acuérdense, volvamos a esta foto. Está de acá. Acuérdense que lo que dice el tornillo, lo que se expande el tornillo realmente es lo que se expande un 65% en realidad tu maxilar, ¿ok? Entonces, necesitarías hacer una sobrecorrección como de un 30% más de lo que tú necesitas, ¿ok? Aproximadamente, para que te encuentres tú en tus márgenes de seguridad. Y otra cosa que es la última, antes de terminar y irnos a las preguntas y respuestas, que preguntan mucho es consolidación, ¿cuánto tiempo lo dejas? Y aquí es cuando todavía hay como mucha controversia. La ortodoncia clásica, la que te habla de este tipo de expansores Hyrax, completamente dentosoportados, dice que para que no haya una recidiva de esta expansión que es muy dentoalveolar, tú tienes que dejar el aparato como por 6 meses. Pero luego si tú te pones a ver, cualquier tipo de fractura ósea, en cualquier parte del cuerpo, tiene un proceso que ya está más que estudiado y más que determinado de sanación de 6 a 8 semanas. Si tú lo que estás haciendo en el paladar no es diferente, sino a las mismos millones de fracturas que pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, ¿por qué nos estamos yendo a los 6 meses, a los 5 meses? Yo digo que 2 meses es más que suficiente, 8 semanas es más que suficiente para dejar tu aparato y después lo puedes quitar, porque eso te da el tiempo suficiente para que se haya formado un nuevo hueso en medio de las 2 suturas, y ese hueso, una vez formado, nada lo va a quitar. Lo que se hacía de esas compensaciones tan largas era precisamente porque gran parte de la expansión es dentoalveolar y existe una gran potencial de recidiva. Pero si tú realmente estás haciendo una expansión ósea, puedes dejarlo 2 semanas, 2 meses, y yo considero que es un tiempo súper adecuado para trabajar y para poder seguirle. Yo hago siempre, cuando utilizamos este tipo de sistemas, se hace simultáneamente con la ortodoncia. No me gusta Ramón Montey, que es un gran investigador y ponente de expansiones palatinas con MARPE. Él hace tratamientos de alineadores simultáneos con el aparato de expansión. A mí se me hace un poco complicado en la técnica, y realmente si se ponen a ver, estamos hablando que es un tratamiento que nos lleva como unas 3 semanas realmente el tratamiento activo de expansión. Entonces yo prefiero terminar la expansión, escanear al paciente y hacer mi tratamiento de alineadores posteriormente a este protocolo de expansión. Con los brackets no, con los brackets sí puedo empezar simultáneamente sin ningún problema. Creo que ya me estoy súper pasando de tiempo, entonces, Diana, si quieres cualquier pregunta, ahorita ya podemos como que